con la computadorita, tal vez eso se pueda, pensándolo de manera dinámica, establecer. Ese es un caso. Hay otros, hay un parque que se está desarrollando, se está tratando de incluir como agrupamiento industrial a un área tecnológica creada en el municipio de San Fernando o de Vicente López, donde también es una parcela donde una porción se va a subdividir y se va a dar un derecho real para que construyan ahí durante 70 años algo y sean dueños durante esos 70 años. O hay modalidades parecidas en el sector público, concesionales. El viejo puerto de Santa Fe, que ahora es un puerto de tipo casi comercial, con edificios privados, oficinas, gimnasios, paseos, comercios, no tiene utilización portuaria, está cerca. Se dieron concesiones también por 60 o 40 años para que construyan desarrolladores. Te diría que los 3 o 4 más, salvo el más grande, los otros todos ahí, construyeron edificios y son dueños por 30 o 40 años. Son modalidades de negocio distintas en las que hay que pensar, porque es lo que existe en otros lugares. O para hacer estacionamientos subterráneos. Generalmente es un problema grave realizar estacionamientos subterráneos de alquiler, no de venta para propietarios, de alquiler, porque es muy difícil el repago. Entonces el Estado te permite ejecutarlo mediante una concesión, que es un contrato, y sabemos lo que son los contratos en nuestro país para el gobierno. Son algo parecido a lo que son las normas jurídicas para los gobernantes, una sugerencia, no son una obligación, aunque deberían serlo. En cambio, ser titular de un derecho real de propiedad horizontal, donde vos sos dueño del estacionamiento por 70 años, favorece el financiamiento, porque puede ser utilizado ese derecho real de garantía, distinto del derecho de propiedad del suelo, como garantía, y puede someterse a hipoteca, por ejemplo. Entonces, es una modalidad que está prevista en postulados muy genéricos en el Código Civil, que va a requerir una matización o modulación seguramente por ley especial y por una práctica, pero es algo que creo que es bueno. Se toman experiencias comparadas, se toma algo de la ley de superficie forestal, de la ley de superficie de las comunidades indígenas, que en verdad ellos tienen otra concepción muy diferente, ¿no? Porque ellos no eran dueños de la tierra, sino de todo es otra cosa la propiedad en esa idiosincrasia. O se toman experiencias comparadas particularmente europeas, que son pero muy buenas para el desarrollo del mundo negocial y para la generación de infraestructuras. Me parece que puede servir. Para el inversor privado es algo bueno, porque tiene un derecho firme, real, duro, por 70 años, y no un mero contrato sobre un espacio. Y también se han usado en otros lugares. Alguna vez lo hablé con Luciano Scatolini, con un consultor habitual de esto, que a ustedes también lo han invitado, Miguel Pato, acá algunas veces, que en general sirve también para desarrollar vivienda, y vivienda disponible o vivienda asequible, vinculado con otras leyes, por ejemplo la de parcelamientos especiales, o la utilización de mecanismos como el de reajuste de tierras, que hoy tiene la parte final del Decreto Ley 8912 del 77 a partir de la reforma de la Ley de Hábitat. Son instrumentos nuevos, novedosos, que va a haber que empezar a estudiar y practicar, porque un cambio pueden presentar, y en el que creo, no los conocen muchos municipios, y claramente sé que no lo conocen la gente del área de industria de la provincia de Buenos Aires. Primera respuesta. Segundo tema, responsabilidad de los funcionarios y del Estado. Estás ejemplificando con tierras que hasta ahora tienen una titularidad del Estado. Pero también privada, ¿no? Puede ser entre privados. Cualquiera, sí. Por supuesto. No, por supuesto. Está pensado prioritariamente para privados. Yo pongo ejemplos estatales porque me parece que era un poco para dimensionar, pero puede ser perfectamente con un privado. Por eso abre posibilidades casi, no quiero decir infinitas, pero sí donde la creatividad las puede expandir de cualquier manera, digamos, como los jardines y los laberintos borgianos, ¿no? Uno se cruza y se entrecruza y no sabes a dónde llegás. Bueno, esto es así, porque lo podés montar con otro tipo de legislación. El sujeto A es dueño del suelo, el sujeto B es dueño del estacionamiento, el sujeto C es dueño de la propiedad superficiaria, pero a su vez está montada sobre una propiedad horizontal, donde va a haber sujetos que son propietarios cada uno por 70 años de los inmuebles determinados. Es algo que hoy entre nosotros, yo no digo que no existe, existe pero con forzamientos, pero es una posibilidad de generar y de favorecer inversiones, favorecer desarrollo, de solucionar problemas. Creo que es algo bueno. Sí, bueno, sí, por supuesto.
Obviamente, eso no es ajeno eso a la producción normativa, ¿no? Responsabilidad de Estado es así, también requiere alguna aclaración. Mañana pensé introducir un capitulito sobre esto como una introducción para que quede claro, pero lo digo rápido en 3 líneas. La responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos en nuestro país es una cuestión de derecho público, que no está regulada, nunca la estuvo o nunca debió estarlo por el Código Civil. Yo no comparto esto, pero es lo que dice la Corte. Desde el año 84, en un caso que se llama Vadel, con B corta, D y doble L, un tema registral, de un error registral, la Corte de la Nación dice que la responsabilidad del Estado se rige por normas de derecho público, y el derecho público es local. Cada jurisdicción provincial lo puede regular. En el año 2006 hubo una serie de fallos que continuaron hasta hoy, donde la Corte reafirmó ese criterio diciendo, primer caso, el más importante, Barreto, con B larga, RT. Dice, en ese caso, era un caso donde, limpiando un arma, un agente policial o de una fuerza de seguridad había matado a otro. Dice, la responsabilidad del Estado es una cuestión de derecho público que no se rige por el Código Civil, que está pensado para regir relaciones entre particulares, no entre particulares y el Estado. Y por lo tanto, hay que ir a las normas públicas. Como no hay normas públicas de responsabilidad del Estado, no hay que la regulen, entonces aplicamos el Código Civil por lo que se llama analogía, es decir, adaptando las normas pensadas para una situación determinada entre particulares a las relaciones entre particulares y el Estado. Eso es así, de acuerdo con la interpretación judicial de la Corte. Al no haber normas, la única norma que se aplicaba era, desde el año 84, esto, porque antes se aplicaban otras, pero era el artículo 1112 del Código Civil, que dice, 1112, que dice, la responsabilidad de los funcionarios públicos por el mal ejercicio de sus funciones o por la irregular prestación de sus servicios se regirá por normas de derecho público. Pero hablaba de la responsabilidad de los funcionarios, no del Estado. Bueno, la interpretación judicial, ante falta de norma, dijo, esto habla en verdad de que el Estado actúa mal cuando actúa irregularmente, cuando presta un servicio irregularmente, entonces responde con normas de derecho público. Fue una interpretación que se consolidó hasta hoy. Eso es así. Entonces no es que el Código Civil lo excluyó. La comisión redactora, presidida por 3 notables, Lorenzetti, presidente de la Corte, Elena Hayten de Nolasco, jueza de la Corte, vicepresidenta, y Aida Kemelmaje de Carlucci, expresidenta de del Superior Tribunal de Mendoza y una de las autoridades en materia de derecho, de todo tipo de derecho de nuestro país y del mundo, entendieron que la responsabilidad del Estado tenía que estar en el Código Civil, así lo pusieron en su proyecto, pero el Ejecutivo lo borró y lo mandó a las normas de derecho público. Así quedó. Aprobaron a su vez para el nivel nacional, solamente para el Estado Nacional y los funcionarios nacionales, una ley específica que regula la responsabilidad del Estado y las provincias no tienen nada. Hay una sola ley aprobada en diciembre del año pasado de Santa Cruz, que adhiera a la ley nacional, y en el resto de las provincias se está viendo qué se hace. Pero eso no quiere decir que no existe la responsabilidad. Existe, los jueces resuelven los casos y aplican analógicamente las normas del Código Civil, es decir, las adaptan a una realidad distinta o aplican en forma directa la Constitución Nacional, porque la Corte también en otros casos, en verdad pensé decirlo en un caso muy viejo que se llama Santa Coloma, un caso crítico que era una familia que tenía 4 hijos, de los cuales 3 murieron en un accidente ferroviario y el cuarto quedó destrozado. En ese caso, la Corte dijo que la responsabilidad del Estado surge de la propia Constitución. El caso era grave y después lo siguieron repitiendo, ¿no? Entonces, aunque no haya norma, el Estado es responsable igual porque la Constitución establece 2 o 3 principios, que son el de la propiedad, el principio republicano de gobierno, el de la igualdad ante las cargas públicas, que hacen que deba responder. Ese es el esquema que hay. Produce algunas situaciones raras. Por ejemplo, mira, un ejemplo muy claro es, si a vos te atropella en la calle y te daña un auto privado, en ese caso aplicás todo el Código Civil que establece una fuente impronta protectoria de la víctima. Si en cambio el accidente lo tenés con un auto público, no hay norma. Entonces,
es más complicado, por lo cual, si ahora cuando salís de acá cruzás la calle y ves un patrullero y un taxi, tirate encima del taxi, que vas a morir dignamente o vas a cobrar un poco más y más rápido. No, te repregunto por lo siguiente, porque en el imaginario colectivo es que todo juicio contra el Estado lo ganás. Entonces, ¿cómo era que se ganaba contra el Estado? Y segundo... estadísticas, rápido. Bueno, Estadísticas. y te complemento con el incumplimiento de deberes de funcionario público, ¿está normado o cómo es eso? El incumplimiento de deberes de funcionario público es un delito penal tipificado por el Código Penal que existe y no ha tenido modificaciones. Por un lado. Lo que todo juicio contra el Estado se gana, eso era una idea que había en el ideario colectivo, particularmente construido, creo, a partir de los casos de mayores costos o problemas habidos en los contratos de obra pública, sobre todo sobre la década del 80, que no se mantienen en la actualidad. Estadísticas actuales locales. Durante 5 años, casi una eternidad, fui como el asesor legal principal de acá del municipio de Mar del Plata y la estadística en esos casos era que estuvimos entre el 79 y el 86% de juicios ganados. No por mérito nuestro, creo, sino por demérito de los criterios que hay en boga. Y generalmente, mira, mañana traigo 3 frases de 3 profesores de Derecho que tal vez estén entre los 5 más importantes. 1, Agustín Gordillo, dice: a mi edad, tiene 70 y algo, pocos, 70 y pocos, ya no tomo juicio por responsabilidad del Estado, porque el final no lo voy a ver. Segundo, Alberto Bianchi, una ideología distinta, un profesor distinto, muy ligado al sector privado, dice: la responsabilidad del Estado no existe, porque si vos ganás un juicio, lo que ocurre rara vez, para poder cobrarlo, esto habla del ámbito nacional, tenés que llegar al año próximo, anotar tu crédito en la ley de presupuesto antes de agosto. Si llegás después de agosto va para dentro de 1 año y medio después, y el Estado cada 10 años en Argentina, esto es real, entra en emergencia y junto con las emergencias vienen los papelitos de colores, las leyes de consolidación, y cobrás mucho menos dentro de mucho más tiempo. Segundo asunto. Tercera cuestión, los criterios en responsabilidad del Estado son mucho más estrictos que los que existen entre particulares. En materia de particulares, la visión jurídica, la del Código Civil, hoy está puesta en el daño y en la víctima, es decir, reparar a aquel que sufrió un daño. En materia de responsabilidad del Estado, no, está puesto en la antijuricidad, es decir, el Estado, si se portó mal, tiene que pagar, pero no puede pagar más de lo que razonablemente deba pagar, y eso generalmente es poco porque se le exige mucha más prueba. Hay una gran cantidad de casos en los cuales se reconoce la responsabilidad estatal, pero se paga 0. Caso urbanístico, canteras, cantera Gorina, 2006 de haber sido, 2005. Se reconoce que el Estado había hecho una rezonificación, una reclasificación de suelo y una cantera no podía explotar más. Y le dice: tenés razón, estuvimos mal, la actuación estatal lícita, es decir, puede rezonificar, es dañosa, a vos te generó un daño, pero vos no me viniste a probar cuál es ese daño. El tipo había presentado de todo, pero no le pagan nada. Ese es el criterio que ocurre bastante, por lo cual la responsabilidad del Estado existe. Es más difícil obtener pronunciamientos y hay que juntar mucha prueba, pero sí estoy confiado de que el Estado no pierde la mayor parte de los juicios. Es más, es difícil ganarle porque tiene muchas ventajas al lado de los particulares. Y los particulares son hasta las corporaciones, hasta Clarín. El Estado tiene cientos de abogados pagados por sueldo, por lo cual cualquier nuevo juicio entra en un sistema de costos marginales. Vos tenés que contratar a un abogado, ir y pagarle. El Estado no paga tasas de justicia. Vos tenés que juntar el adelanto del abogado y el 3% entre tasas judiciales inicial del monto que reclames. Si reclamas mucho, pagas más. De entrada, para entrar a ver nomás, no para jugar o para bailar. El Estado tiene lo que llaman prerrogativas procesales, es decir, si vos querés impugnar un acto, tenés que antes impugnarlo en sede administrativa y después de la sede administrativa tenés que ir a la sede judicial. Si el daño nace de un acto, en ese caso tenés que transitar 2, 3, 4 años de la administración pública, 2, 3 años para que lo declaren inválido y después vas a la justicia. El Estado tiene prerrogativas procesales, los plazos son distintos. Vos, conmigo, tenemos un problema, cualquier juicio lo contestamos en 10 o 15 días.
El Estado tiene 45 o 60. Si dice estuvo medio mal el juicio, eso suspende y hasta dentro de un año no contesta. Es muy diferente, es muy diferente. Por eso, ese ideario que hay está absolutamente desmentido por la realidad. La última estadística, y no presento más. Generalmente los estudios de Buenos Aires, que trabajan con estudios de Estados Unidos, que miden todo, yo con alguno de esos trabajos, tiene una estadística. Más o menos entre empresas, los juicios se ganan 50 y 50. Entre particulares y el Estado es 80-20. Estadísticas de Buenos Aires. Y no conviene pelear con el Estado porque es lento, caro, demora, y las tasas de intereses generalmente van a tasa pasiva. Solamente conviene pelear con el Estado afuera, en los tribunales arbitrales, en el UNCITRAL, en el World Bank, en el CIADI. Si no, las estadísticas no son muy favorables. Voy a ver si hay alguna acá. ¿Querés que lo baje de acá? Dale. Hay varios casos donde solo la ordenanza fue el originante de apropiación, de expropiación, y no vemos más. Hay varios casos donde la ordenanza fue el originante de la expropiación, por supuesto, pero luego fue completado por una ley. Eso es así. Es más, durante los últimos 3 o 4 años, la provincia y la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la provincia, que suelen opinar antes de estos asuntos, dicen o piden que existe una previa ordenanza municipal que aclare cuál va a ser la fuente de financiamiento de la expropiación. En Cámara de Plata hay 2 o 3 casos que están dando vueltas. Bristol Center es uno de ellos. Dice, aseguren antes de presentarlo o para que camine de dónde van a pagar. En otros no hay problema. Por ejemplo, ese pequeño triángulo En el Museo del Mar. en el Museo del Mar, ahí no había falta porque la provincia tenía todo y la nación financiaban otra cosa, entonces entraba en un esquema más chiquitito, pero si no, esas leyes en general se vetan. O situaciones... La Casa del Puente, situaciones, esa además tiene un errorcito, pero además hay situaciones de triangulación, ¿no? Donde en general uno asegura que pone, o la expropiación que se hizo en Mar del Plata para la erradicación de la planta de efluentes, la planta de tratamiento, claro, en ese caso, en la expropiación aparecen 3 sujetos y hubo que presentar convenios ante la Fiscalía de Estado antes de presentar el proyecto de ley, donde se le decía, el municipio declaró estos sujetos a expropiación. Le vamos a pedir a la legislatura que acompañe con una ley, pero el que paga es Obras Sanitarias, una empresa del Estado municipal o una empresa estatal del municipio, o algo así, coquetea con eso, y ellos pagan. Entonces, cuando se aseguró el financiamiento, esa ley caminó, si no, ahí no hubiera caminado. Pero sí hay una declaración previa municipal, casi siempre, que no es necesaria, porque la ley de expropiación prevé que cuando el inmueble que se va a expropiar esté en un territorio municipal, se le consulta al intendente antes que piensa. Y si no dice nada, se entiende que la opinión es favorable. Entonces, creo que salen en forma previa las ordenanzas municipales por una cuestión de acompañamiento, interés político, visibilidad, por un lado, y por otro lado como esta exigencia de asegurar el financiamiento. ¿Ahí? Sí, adelante. Bueno, lo mío es una pregunta más de fondo. Detrás de esto está presente el concepto de toma de decisiones. Me gusta mucho cómo encaraste esta cuestión de los casos internacionales y de otros esquemas y otras percepciones o construcciones en relación a la propiedad y obviamente al marco jurídico que las regula. Esta cuestión de las posiciones desventajosas y de poder en relación a la toma de decisiones entre los distintos actores públicos y privados, ¿no es cierto? ¿Cuál considerás que es la desventaja máxima en este marco legal que abandonamos y cuál sería en este marco de toma de decisiones, especialmente entre lo público y lo privado y lo que vos llamás estas relaciones? Nosotros lo llamamos más situaciones de hegemonía o dominación, ¿no es cierto? Pero ¿cuál considerás que puede ser un factor ventajoso para que se lleguen
a acuerdos mucho más igualitarios en la A construcción ver, de la ciudad. una sola aclaración por Sí. las dudas, porque un ejemplo que me gusta poner es el de la ley de hábitat. Ujú. Por 2 o 3 razones me tocó estar cerca. Uno de los que escribió me hice amigo, tenemos posiciones antagónicas, ideológicas, económicas, de todo tipo, pero me hice amigo y compartí la vivencia de todo el trato legislativo. Luego intervine en la reglamentación y, como fue gratis, puedo decirlo, digamos, atendí de los dos lados del mostrador. Por ejemplo, la regulación del artículo 50, que es la ley de cómo se valoriza, de cómo se captan las valorizaciones. La gente que había trabajado en la ley proponía un sistema modélico que toma en cuenta el valor de mercado similar al de la ley colombiana y sus reglamentaciones, y el Ejecutivo Provincial, en cambio, solo evaluación, una posición muy mínima. Pero bueno, de los dos lugares tengo amigos y por ahí me consultaban, pero como charlas de café, ¿no? Como por mi carácter técnico en esos asuntos que no lo tengo. Sin embargo, creo, y esto es lo que quería decir, es la ley consagra algunos temas, por ejemplo, en materia de captación de plusvalías, ese 10% mínimo, ese tope máximo que no se sabe cuál es, porque dice hasta donde la superior tribunal con competencia en materia constitucional diga, y si bien en la publicación que se llama Hábitat de Luciano Scatolini, que es uno de los autores intelectuales de la ley, él entiende que eso está vinculado con un caso de la Corte del año 97, Mar de Ostende, donde se dijo que las cesiones territoriales enmarcadas en el artículo 58 del decreto ley 89 se podían hacer hasta del 30% y eran constitucionales. Hay otro precedente más viejo donde el nivel fue del 1.5%. Entonces, el margen de maniobra está difuso. Pero la ley parece que avanza sobre la propiedad privada, pero en regímenes privados, privatistas, liberales, con un fuerte respeto por la propiedad privada, por la vida empresarial, las cesiones y los porcentajes son mayores. En Inglaterra, en Escocia, en Francia, en Estados Unidos, priorizan las cuestiones. Por eso, esta aclaración lo marco para decir que a mí me parece que el problema que tenemos es que Eric Fromm decía, ¿no? A veces no tenemos respuesta porque nos olvidamos de hacer las preguntas, ¿no? Entonces, me parece que en este asunto la respuesta hay como la pregunta requiere de algo previo. Es, realmente no entendemos los asuntos, no los consideramos, hablamos de cosas que no sabemos cómo son acá y cómo son afuera, opinamos sobre algunas cuestiones y luego respondemos a partir de esa idealidad que tenemos sin saber cómo son las cuestiones en concretas. A mí me parece que si la pregunta está específicamente dirigida al Código Civil, toda producción normativa es fruto de consensos o de fuerzas que pelean por algo. Hay normas que lo denotan y normas que no. Eso es innegable y me parece que está bien. La producción normativa es una exteriorización de la sociedad y genera consensos y sobre todo un código que tiene idea de perdurabilidad. El esfuerzo académico, profesional, legislativo, gubernamental, económico que demanda aprobar un código y ponerlo en vigencia no merece que tenga una vida efímera, sino que tiene que tener perdurabilidad. Y es razonable que esa perdurabilidad exponga las fuerzas propias, vigentes de la sociedad, en la sociedad de los grupos de poder, en el momento que se aprueba. Y luego las interpretaciones se irán acomodando a la historicidad propia o a los grupos de poder que estén en el momento en que se vayan interpretando. ¿Pero pensás que garantiza mejores condiciones? Entiendo, por ejemplo, que Obama código, ya hace unos años está haciendo una lucha bastante intensa para cambiar el predominio de la decisión privada. El urbanismo norteamericano, desde 2005 hasta hoy, volvió a ser un poco más solidario, por supuesto, pero desde 2005 hasta hoy, y hay claros casos. A veces se vuelve, Daniel Soria siempre comenta un caso de zoning, de los últimos, de hace pocos años, donde otra vez se pone en tela de juicio la técnica de la zonificación como atentatoria del derecho de propiedad, vincularlo con un viejo caso, el Nico Case, que era de regularity taking, como de expropiaciones regulatorias. Y
eso también está cambiando, se va y se vuelve. No sé si estará bien o mal. A mí me parece que como estamos acá, no estamos bien. Y algo distinto hay que hacer. No sé si cuál es el camino, ni cómo es, si esto está bien o está mal. No me atrevo a opinar sobre cuestiones que no son jurídicas. ¿Está en las condiciones de implementación? ¿En los organismos de gestión? No. Ese es el... En materia urbanística está claro que no, por eso hablé de antifuncionalidad. Todavía no aplicamos el decreto ley 8912. La aprobación de una ordenanza municipal de planeamiento que según el modelo idílico del decreto de ley 8912 en el artículo 83 debe hacer en forma previa, se hace siempre a posteriori. Y los municipios que, porque tienen ganas, porque son prolijos o temerosos, lo mandan, tienen que esperar 2 o 3 años a que 3 o 4 mujeres que están tapadas de papeles emitan un informe en el que a veces no saben sobre lo que opinan, a veces sí, pero a veces no saben sobre lo que opinan. Por eso, un decreto ley del año 83, del año 77, tibiamente reformado en el 83, no funciona. ¿Cómo van a aplicar una ley de hábitat que implica que hay que sacar dinero para redistribuirlo y gastarlo solamente con una finalidad determinada? Me parece que no hay nada de eso. Prueba es que casi ningún municipio, salvo los que ya lo tenían, establecieron sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios, reutilización. Me parece que las pruebas están a la vista, no hace falta mencionarlo. Creo, estoy trabajando en eso, yo trabajo con eso, y de hecho hace poco estuve en algún municipio de los que están conectados trabajando con un desarrollador de los grandes, en el que el propio municipio, que a veces tiene autoridades medios cambiantes, cambian mucho, bueno, el propio municipio planteó que esta gente genera una cuota de vivienda asequible en un desarrollo caro, para clase cara, y querían hacerlo igual, y querían hacer urbanizaciones abiertas, el propio desarrollador, quería poner un estándar de conducta alto, responsabilidad social empresaria en materia de desarrollos, porque ellos los podían cumplir, paguemos los impuestos, tomemos empleados en blanco, no coimiemos. Por eso, un cambio empresarial va a haber, porque es una cuestión de mercado también, Los más prolijos van a durar. ¿Y quiénes son los más prolijos? Los que tienen más plata. ¿Y quiénes son más plata? Los más grandes. ¿Quiénes son más grandes? Los que están en los grupos de poder que forman opinión o forman normativa. Yo creo que ese cambio en algún momento se va a dar de a poco. Y en otros lugares, creo también, no han sido siempre los sectores sociales los que produjeron el cambio. Repito, no me atrevo a opinar en temas jurídicos, solamente cuento lo que leo, ¿no? Ideas como 2 de los grandes urbanistas actuales no son ni abogados ni arquitectos, creo, y son demasiado sociales para mi gusto, pero cuentan cosas lindas. David Harvey, geógrafo inglés, Robert Parks, sociólogo, los dos pretenden que ese cambio lo provoquen los sectores populares o sociales. A mí me parece que en los países que hubo cambios y un upgrade, una mejora en estos temas, vino de otro lado, y del sector empresario. Los cambios normativos lo muestran, ¿no? Gracias. Bueno, si no hay... No, Martín, no sé cómo organizas tu posición mañana, por lo mejor puede ser para mañana, pero hiciste referencia a la ley de acceso justo al hábitat y algo decía recién ella, pero terminó posibilitando o exigiendo reservas de espacios de los nuevos countries para uso público en términos de reservas de equipamiento, o al fin eso no se aplicó. ¿Y hasta dónde esa ley de acceso justo al hábitat incide en la concepción del espacio público en estos espacios? No, 3 pinceladas, rápido. Las sesiones que establece la ley no solo son la ley de hábitat no solo son en suelo, pueden ser en dinero, en suelo urbanizable, en otro lugar, y son adicionales a las que establece el decreto ley 8912, por lo cual las sesiones de equipamiento, calles, espacio público, que ya están previstas en el decreto ley 8912, artículo 58, están, y además vienen las de la ley de hábitat, artículo 50 y siguiente, no sé cuáles son, 50 y algo. Además, esas sesiones dice que tienen que ser
al menos del 50%, del 10% mínimo, del 10% en todos los casos, pero en materia de grandes desarrollos urbanísticos, tienen que pagarse en forma previa. Y pueden llegar a ser hasta de, y acá es lo que yo recién refería, hasta de lo que el Superior Tribunal de Justicia, con competencia en materia constitucionalidad de normas de este tipo, diga. Bueno, ¿qué parámetro hay? ¿Cuál es el parámetro que estaba? Yo le pregunté y lo escribió en el libro ese que creo que, bueno, que está acá, Hábitat, de Luciano Scatolini. Él lo dice con la gente que trabajó ese libro. Él dice: para nosotros esto es el pronunciamiento de la Corte en la causa Mar de Ostende, Pinamar, toda esa zona. Cuando se hace la sesión, ya habían hecho estas sesiones, le dice: mira, te vamos a computar por solado que vos cedas, y lo que tenés que ceder, de acuerdo con ese artículo, no aguantamos que no cedas hasta el 30%, es el máximo. Por lo cual el máximo en esa causa de la Corte Nacional es el 30% de la superficie. De la superficie hasta el 30%. Ese es un parámetro. Hay otro, más viejo, no tanto, pero un poco más viejo, 27 años antes, se llama Río Belén, que es otro parcelamiento, donde las sesiones que se determinaron en una situación territorial diversa, totalmente distinta, fueron del 1.5. Entonces, yo creo que en la cabeza de quienes redactaron eso, se lo consulté, ellos pensaban en el criterio de confiscación fiscal, donde la Corte aplica un parámetro del 30-33%. Por eso es Mar de Ostende. Pero las sesiones están, se tienen que hacer. Son adicionales a la del decreto de ley 8912. Y se pueden hacer de distinta manera. Consuelo, con plata, tal vez como una compensación, consuelo en otro lugar. Hay algunos problemas ahí a los que quisiera referirme mañana. Mañana va a ser, creo, un poco más corto y directo. 3 bloques: instrumentos y algo de la ley de hábitat y de otros instrumentos, experiencias. Quisiera presentar algunas experiencias locales, para que sea locales o regionales. Esto fue así, esto es así. Compensación urbanística, por ejemplo, algunos casos locales que son agradables para presentar lo presentable. Hay un juez americano, Scalia, ultraliberal, que está ahí en las últimas, tipo muy duro, que dice que algunos pronunciamientos se aprovechan de la credulidad de los crédulos, ¿no? Bueno, hablar algo de eso. Taxis the credulity of the credulous. Y después un poquito de la responsabilidad en estos casos, presentar casos. Mira, en este caso la justicia dijo esto, en este caso la justicia dijo esto, en este caso, porque a veces creo en materias que están tan insuficientemente reguladas, es mejor ver los casos para uno tener una previsión de qué puede ocurrir. Y algunos casos locales, rápido. Exterminal Hoy Shopping, que además el arquitecto autor del proyecto me invitó a ir a recorrerlo hace unos días, y de adentro es algo increíble en su calidad constructiva. No quiero dejar de decirlo. Barrio privado debajo de la Sierra de los Padres, situaciones de las playas privadas del sur, ordenanza de plan regulador particularizado de las playas del sur, situaciones de conflictividad con la ley de hábitat y con normativa que hay en el conglomerado de barrios creciente, donde están los barrios ahí por la avenida Newbery, el parque informático, los nuevos desarrollos que se van a hacer y la necesidad de que alguno de esas ampliaciones, creo, tenga que ser abierta, porque va a traer serios problemas de guetización a gente que queda encerrada ahí, que obviamente los buenos se van y los que quedan son los que quedan con los dispuestos a tirar tiros, ¿no? Situaciones de playas o barrios en la zona de Pinamar. Abierta lo que es el núcleo comercial. Sí. Por eso, hay situaciones así que me parece que se ven algunos instrumentos en forma dinámica, práctica. No sé si estarán bien o mal, pero esto va a ser un tono descriptivo. Algunas situaciones cercanas también, ¿no? Para que no sean solamente casos de acá. Y ahí quisiera hablar un poco de 3 cositas chiquitas de la ley de hábitat. El sistema de participación en las valorizaciones, cómo está previsto en la ley y qué dijo la reglamentación, que no es lo mismo. El problema que hay, no solo para la determinación, sino también para la aplicación, para la obtención, porque hay un tema ahí de descalce de tiempos que es problemático. Primer punto. Segundo punto, cómo juega esta nueva normativa del Código Civil sobre conjuntos inmobiliarios con los grandes desarrollos inmobiliarios que llama así la ley de hábitat
y que además los dos dicen que son cerrados. Y si son abiertos, ¿qué pasa? ¿No? Que aparte la tendencia mundial es a que sean abiertos. Obviamente donde no hay, creo, tantos conflictos con la inseguridad, pero la tendencia mundial para favorecer la seguridad es que sean abiertos. ¿Alguna posibilidad de acá que vengo estudiando con la nueva implantación del edificio municipal y algunos casos de otros lugares que son parecidos a lo que ocurre cerca de acá de Mar del Plata, por ejemplo, concesiones, desafectaciones y afectaciones de predio, y qué está diciendo la justicia sobre eso? La mayoría van a ser un grupo de casos y de casos de responsabilidad. Por ejemplo, el único caso en el cual se responsabilizó al municipio de Mar del Plata por la aplicación del régimen de preservación de la ordenanza 10.075, donde se condenó al municipio a pagar 30.000 pesos por restringir las posibilidades de aprovechamiento del inmueble de Catamarca y Colón. Bueno, Perazo, claro, la causa es Perazo. Bueno, esos casos que me parece que responden con algunos temas que pueden ser actuales y un poquito de qué pasa con lo que es corrupción urbanística, mostrando lo que está pasando en España. Que es en España, donde tuve la oportunidad de ir a estudiar 2 o 3 veces y le tomé cariño al asunto, sobre todo de tipo periodístico, por alguna relación familiar con el sector, y lo vengo siguiendo bastante, y creo que algo de eso hay acá. Así que esa es la idea: instrumentos, casos en concreto de aplicación de los instrumentos, y después cuándo se paga. Es decir, esto de responsabilidad del Estado, bueno, ¿cómo está? ¿Cuándo se paga? Cuando vos cambiás la zonificación, cambiás los usos, cambiás los indicadores, si no pasa eso, ¿qué pagás? Y cómo son los casos locales para que quienes son de Mar del Plata, de zona cercana, los puedan visualizar en el territorio. Es eso, va a ser, creo que, más práctico y corto. Bueno, le agradecemos especialmente a Martín la amplia disertación. Y los esperamos mañana a las 3 de la tarde hasta las 7. Muchas gracias.